Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. Hola, en este video vamos a hablar del tema integración por sustitución. Como ya se ha revisado, a partir de una función de una variable, cuando se aplica el proceso de derivación, lo que se obtiene al final es la función derivada. Asimismo, al aplicar el proceso inverso, que se llama antiderivación o integración indefinida, lo que se obtiene es nuevamente la función desde la cual surgió esta derivada. Vamos a analizar un caso concreto. Y igual a x cuadrada más 3 a la 5 sobre 5 más una constante cualquiera, que al aplicar el proceso de derivación nos arroja y' igual a 2x por x cuadrada más 3 a la cuarta. Si aplicamos el proceso de integración indefinida o antiderivación, tendríamos que obtener este resultado. Algo importante a comentar es que si se realiza el proceso de derivación, antiderivación, derivación, antiderivación, n veces y siempre se obtienen los mismos resultados, eso significa que los procesos están correctamente realizados. Vamos a hablar de las diferenciales. Sea y igual a f de x una función diferenciable de x y sea delta x un cambio en x, donde ese cambio puede ser cualquier número real. Entonces, la diferencial de y, que se denota por dy, está dada por la siguiente expresión. Se lee diferencial de y igual a f' de x por delta x. Comúnmente esta expresión se suele escribir como diferencial de y igual a f' de x por dx. ¿Te resulta familiar esta expresión? Si analizamos esto, cuando leemos el lado izquierdo de la igualdad, se entiende que es derivada de y con respecto a x, pero en sí mismo cada uno de estos elementos habla de un cambio. En el numerador, cambio en y o diferencial de y, mientras que en el denominador, cambio en x o diferencial de x. Si lo que queremos es analizar la diferencial de y, entonces equivale a que la diferencial de x la enviemos hacia el otro lado de la ecuación en forma de multiplicación, de tal forma que esta expresión coincide con la del cuadro rojo. Para efectos prácticos la vamos a escribir de la siguiente manera. Diferencial de u, como si fuera y, es igual a u' por dx, entendiendo u' como la derivada de u. U es una función. Bien, ahora vamos a comenzar a resolver el ejercicio desde el inicio. Sea y igual a x cuadrada más 3 a la 5 sobre 5 más alguna constante. Calcula su derivada. Lo primero que hacemos es identificar la constante presente en la función, es decir, un quinto, y la separamos del resto de la expresión. Ahora, al analizar la estructura de esta función en conjunto, tenemos que darnos cuenta de la operación más importante que está presente en ella. Aquí tenemos una serie de fórmulas de derivación que vamos a utilizar para trabajar con este ejercicio. La estructura más general de esta función es la de una suma de objetos. Eso quiere decir que de acuerdo a estos recuadros rojos, la fórmula que le corresponde es la fórmula 3, que dice que cuando hay que derivar una suma y resta de términos, lo que procede es a separar los términos y derivarlos por separado. Observa la línea punteada en color verde porque es un proceso intermedio, es decir, aún no realiza el proceso de derivación. Aplicando la fórmula 3, y' es la derivada con respecto a x del primer término más la derivada con respecto a x del segundo término. Observa que cada una de estas expresiones es diferente de la otra.
Eso implica que tenemos que observarlas en lo individual. Para el caso de esta, lo que se observa es una constante que multiplica a una función. En este caso, la función es un grupo elevado a la potencia 5. Si observamos en las fórmulas cuál es la estructura que contiene una constante por una función, es la fórmula 4. Y ella indica que hay que retirar la constante respetando la operación indicada, que en este caso es producto, y se va a multiplicar por el resultado de la derivada de la función. Mientras que en el segundo término, la derivada de una constante es idéntica a la fórmula 1. Para no mezclar cosas que ya se han derivado con cosas que no se han derivado, vamos a copiar el segundo término tal cual. Mientras que para la primera derivada vamos a ver reflejado el efecto de la fórmula 4. Es decir, y' es retiramos la constante y derivamos la función. En este paso hay que observar una estructura distinta, ya más simple. Esta estructura es la de u a la n. Al buscar en las fórmulas, lo que vemos es que la fórmula 8 la contiene. Dice, si tienes una función elevada a una potencia, vas a bajar el exponente, poner la u tal cual, y al exponente le restas 1. Y además, esa expresión la vas a multiplicar por la derivada de la función. Observa aquí que este recuadro de línea continua ya es un resultado, mientras que el recuadro de línea punteada es un proceso pendiente de realizar. Mientras que en esta parte, en el segundo término, ya podemos aplicar la fórmula 1. En este paso, el 1/5 multiplica el resultado de la integral aplicando la fórmula 8. Nuevamente, bajamos el exponente, 5, multiplicado por la u, x² más 3 a la 4, y multiplicado por la derivada de su función, de la base. Mientras que la aplicación de la derivada con respecto a x de una constante a través de la fórmula 1 es 0. Para el siguiente paso únicamente queda pendiente derivar este recuadro rojo. Aquí vemos la suma de objetos, que es la fórmula 3, que es separar en derivadas individuales, la fórmula 2 para el primer término, porque tiene la estructura de x a la n, así como la fórmula 1, que es la derivada de una constante. Al aplicar estas fórmulas y hacer simplificaciones, 5 por 1 es 5, 5/5 por u a la 4, y la derivada de este recuadro rojo es sencillamente 2x. Al realizar la simplificación 5 entre 5, como se convierte en 1, simplemente nos queda de esta manera. El 2x se envía al principio de la expresión para evitar el uso de paréntesis. Además, hay que recordar que el orden matemático en términos generales es primero los signos, después las constantes o coeficientes, después las variables y por último las funciones. Este es el resultado de la derivada de esta función como se había establecido en la página anterior. Ahora bien, es importante que tomes nota de este recuadro morado. Este recuadro morado tiene un 2x, que es el resultado de derivar esta u. Forma parte del resultado en la derivada. Y lo vamos a necesitar para el proceso opuesto. Necesitamos prestarle especial atención. Ahora bien, también se ha revisado que cuando integras una derivada, nos conduce a obtener la función original. Esto significa que si integramos 2x por x² más 3 a la potencia 4 con respecto a x, deberíamos obtener la función de la cual provino, al ser derivada.
Vamos a observar una fórmula equivalente que contenga u a la n. En este caso, la función u a la n está marcada con un recuadro rojo, mientras que su diferencial con un recuadro morado. Lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar las expresiones que contengan a la función principal. Es decir, en este caso, la u es x cuadrada más 3. Atención, el 4 no es parte de la función como tal, sino es el exponente de ella. Aquí está en forma de n. Para calcular la diferencial de esta función, vamos a observar la pequeña expresión que ya habíamos revisado previamente. La diferencial de u se va a obtener derivando u y además multiplicándola por dx. Es decir, si ya tenemos identificada esta expresión como u, derivamos, lo cual es 2x, y además la multiplicamos por dx según nos indica esta expresión. Eso significa que tenemos que identificar que 2x y dx son parte del mismo objeto, es decir, la diferencial de la función. En este paso lo que estamos haciendo es acomodar las expresiones. U, o sea, x cuadrada más 3 a la cuarta potencia por su diferencial. En este tipo de procesos, lo que suele hacerse es un cambio de variable. Es decir, en lugar de utilizar estas expresiones con x, se utilizan las expresiones con u. En esta parte se observa la respuesta de la integral. Entonces, si hacemos el cambio, en vez de x cuadrada más 3 a la cuarta, ponemos u a la cuarta, y en lugar de 2x de x ponemos du, esta estructura es idéntica a la de la fórmula 7. Entonces, lo que podemos hacer es proceder a aplicar la fórmula para obtener la respuesta, es decir, u a la 5 sobre 5 más una constante de integración. Sin embargo, como la función inicial está expresada en términos de x, siempre hay que regresar a esa misma expresión. Es decir, u es x cuadrada más 3 a la 5 sobre 5 más una constante de integración, que es efectivamente la función de la cual se obtuvo esta derivada. Nota nuevamente que si esa es la función inicial e hicimos el proceso de derivación, obtuvimos esta función 2x por x cuadrada más 3 a la cuarta, el 2x surgió en este proceso de derivación de derivar esta u. Entonces es lógico pensar que en el proceso de regreso tiene que desaparecer. Por eso, en el resultado ya no se observa 2x de x. En el recuadro verde no aparece ya ni el símbolo de integración ni la diferencial, puesto que este resultado ya es la función inicial. ¿Siempre será suficiente acomodar los elementos de la integral para poder aplicar la fórmula correspondiente? No, habrá ocasiones en las que la diferencial o la función necesiten alguna manipulación algebraica para poder integrar correctamente. Esta forma de integración se denomina por sustitución porque se hace el cambio de variable, es decir, con expresiones que contienen u, para facilitar la aplicación de las fórmulas. Es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.